a tomar y a partir de eso ya empezamos a trabajar con los ratios financieros. Entonces, para recordar un poquito, primero lo que tenemos que hacer es entrar a la Bolsa Boliviana de Valores. Una vez que estamos ahí, nos vamos a participantes de mercado. Que cargue. Y aquí les decía, ¿no? Hay un sinfín de rubros en los cuales está dividido las empresas que participan en la Bolsa Boliviana de Valores, y nosotros íbamos a ir a las comerciales. Para el ejercicio también podíamos ser las industriales, bueno, en realidad de cualquiera, ¿no? Pero con preferencia habíamos dicho las de comercio y posiblemente las industriales, si es que faltaba algunas empresas para algunos grupos. En este caso vamos a trabajar con tienda amiga y también, ¿no? Aquí están los datos generales de la empresa, donde se encuentra, está en Santa Cruz, la dirección, su teléfono, y aquí hay una breve descripción de cómo ha sido constituida la empresa como tal, ¿no? Entonces ahí veíamos que el objeto era dedicarse por cuenta propia de terceros a las siguientes actividades, y ahí tenemos varias: importación, almacenamiento, ventas al por mayor, menor, transporte, comercialización y ven, mercaderías para el hogar, consumo personal, muebles, artículos, o sea, tiene de todo, ¿no? Esta empresa, perfumería, por ahí estoy viendo, luego para lo cual estará habilitada para cobrar intereses dentro de los límites legales. Para el mejor cumplimiento de su objetivo, la sociedad podrá realizar las operaciones industriales, comerciales, leasing, que directo o indirectamente tengan relación con la finalidad principal que fue mencionada. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, etc. Bueno, ahí está, todo lo que es esta empresa como tal. Quieren descargar su ficha, pues ahí van a tener una información igual breve de cómo está constituida la empresa, ¿no? Es una hojita, es una ficha general en la cual se muestra ciertos aspectos importantes, como por ejemplo las inversiones, ¿no? Quiénes son los inversores, los miembros del directorio, ¿no? Y ciertas están dedicadas al comercio, ¿no? Y ahí está la actividad principal que decíamos que deberíamos analizar en función a sus ingresos que también tiene. Las emisiones que tiene, bueno, y ahí ustedes van a poder ver un poco más al detalle con más tiempo. Los estados financieros, seguramente está estado desde el 2020, ¿no? Incluida en lo que es la Bolsa Boliviana de Valores, y tenemos hasta el 2023, que serían los últimos estados financieros y sus memorias anuales. Siempre es bueno que lean las memorias para que sepan a qué exactamente se dedica, cómo ha sido todo el año y todo lo demás, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es descargar los estados financieros del 2023 y bueno, darle una leída, ¿no? Al informe de auditoría para ver qué observaciones han tenido, qué mejoras y ese tipo de cosas. Sin embargo, nuestra materia es finanzas, así que vamos a ver la parte financiera como tal. Algo importante también de aquí que les decía, en la parte inferior vamos a encontrar los estados financieros trimestrales, ¿no? Ahorita está marzo todavía, no han subido todavía el de junio. Sin embargo, ahí vamos a tener balance, estado de resultados y las notas, ¿no? Los estados financieros. Entonces esto nos sirve también para hacer un análisis periódico de la información que tiene, ¿no? Entonces ahí está, en un resumen, y bueno, sería bueno que vayan viendo siempre esa información cuando quieren hacer análisis financiero. Las emisiones que les decía, ¿no? Bonos, pagarés, bursátiles y demás, los informes que tiene de calificaciones, ahí a este le ha calificado PCR. Algunos hechos relevantes, seguramente cambio de directorio, ajuste de organigrama, alguna normativa y demás, o reuniones que se han llevado a cabo, van a encontrar en esta parte, en la parte inferior, ¿no? Ahí hay mucho más porque seguramente hay desde el 2020 que ha ingresado a la Bolsa Boliviana de Valores. Bueno, vayamos a lo nuestro. Vamos a trabajar con los estados financieros. Lo voy a poner por acá. Entonces, para la gestión 2022 tienen disponible de 36.519, 337, 103, 305, 330,
Vamos copiando todos los datos y bueno, hay dos formas por si acaso de sacar los totales. Eso ahorita lo vamos a ver. Siempre es bueno que manejen las dos opciones. Ya, en esta parte, cuando nosotros hacemos un estado financiero, bueno, y de todas maneras les va a servir, hay formas de presentar la información y de elaborar la información, particularmente cuando estamos aplicando un Excel. Voy a agrandar un poquito para que se vaya viendo. Y, por ejemplo, lo que muchos suelen hacer es esto, ¿no? Agarrar y esto más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto. No, esa es una forma de hacer. Está bien, van sumando manualmente uno por uno los datos. El problema radica en que si yo incremento una cuenta por aquí, cual fuere la cuenta, ¿no? Y el importe es de, no sé, este dato, al final obviamente no me va a sumar porque no está jalando esa información. Una segunda forma de poder hacer, y esa es la que casi todos utilizan, es la opción suma, ¿no? Trabajamos con igual suma paréntesis y seleccionamos todo el rango de fila que queremos, o de columna que queremos sumar en este caso. Eso sí es un poco más interesante porque obviamente si yo incremento una o inserto una fila adicional, ¿no? Y le doy un valor cualquiera, obviamente esto me va a ir sumando porque va a agarrar todo el rango que estoy aplicando. ¿Cuál es el problema de esta? ¿No? Imaginémonos que tenemos aquí otras cuentas. Miren esto. Estoy copiando así por así, ¿no? Después vamos a copiar los datos reales. Entonces, si yo trabajo con la opción suma, ¿sí? Con la opción suma, no podría aplicar la misma suma a todo el rango. ¿Por qué? Porque obviamente se estaría duplicando este y este valor en la suma total. Entonces, ¿qué se hace usualmente? Se vuelve a aplicar la primera forma que habíamos agarrado, ¿no? El total activo no corriente más el total activo corriente, ¿no? Esa es la forma usual en la cual se trabaja. Sin embargo, hay otra opción mejor, donde yo voy a agarrar rangos y al final voy a poder insertar filas y columnas, columnas o filas en mi rango, y voy a poder, bueno, automáticamente se va a sumar lo que debería sumar, ¿no? Y esa es la opción subtotales. Entonces voy a borrar esto y van a ver qué tal va con esa fórmula. Aquí vamos a ver la fórmula, aquí al ladito la veremos. Ya. Entonces, esta opción es las subtotales. Vamos a irnos por la opción 9. ¿Por qué? Porque queremos hacer una suma, ¿sí? Una suma queremos hacer. Y vamos a seleccionar el rango de suma. Y Enter. Listo. Aquí vamos a ver la fórmula como tal, para que ustedes la puedan apreciar. Ya, esa es la fórmula que estoy utilizando. Cuando yo utilizo esta fórmula subtotales, lo interesante es que yo voy a poder aplicar en ambos casos, y para el total activo voy a seguir utilizando esa fórmula, subtotales, ¿sí? Entonces vamos subtotal, y si ustedes se fijan, yo aquí voy a poder seleccionar todo el rango, ¿sí? Todo el rango, sin interesar ir punto por puntito. Y voy a tener la suma correcta, o sea, a lo que quería llegar, ¿no? Si yo hubiese aplicado de la forma manual, hubiese sido de esta manera, ¿no? Los mismos 293.898. No he hecho mucho, me dirán algunos. Imagínense tener una base de datos, o sea, vean cuántos datos me puede entrar en el Excel, son 1.048.000 datos que yo podría tener en función a las filas y a las columnas otro tanto, ¿no? Hasta XFD, ¿no? Que se va repitiendo en las letras. Imagínense que yo esté haciendo de esta manera, manual. Imagínense que tenga varios subtotales, no sé, unos 500 subtotales. Con seguridad se va a perder alguno, no voy a sumar y ese tipo de cosas. Entonces, con este subtotal
jalo todo el rango que yo quiero aplicar la suma y automáticamente va a va a sumar solamente estos subtotales, ¿no? Es lo que va a hacer el Excel en su algoritmo que tiene ahí abajo. Ya, eso para aclaración, y es una primera fórmula que tienen que manejar, por lo menos cuando hacen este tipo de ejercicios. Entonces, esto voy borrando lo que no nos sirve y vamos a seguir completando la información. Ya, sigamos. Entonces, aquí, ya. Tenemos que eliminar esto, ¿no? Listo. Y como ven, automáticamente esto se va a ir actualizando en función a los ajustes que le vaya haciendo yo a mi base de datos. Sigamos, 2023. Ya, 2022. Ahí lo ponemos. Un momento. Listo. Veamos que suma igual. 847, 950. Ya, correcto. Entonces, esto lo voy a llevar por aquí. La misma fórmula y la misma fórmula. 79, aquí hay un error, ¿no? Por algún lado. Aquí. Listo, me cuadra. Ahora vamos a hacer lo mismo con el pasivo patrimonio y luego con el estado de resultados. Vamos a hacer un poquito más rápido. Voy a apuntar estos dos para hacerlo que esté aquí al lado y luego lo vamos a mostrar. Listo. Ahora vámonos para acá. Obligaciones. Listo. Vamos a hacer nuestras sumas. Y ya saben, ¿no? Aplicando la fórmula subtotales, la opción 9. Y ahora vamos a nuestro patrimonio.
de aquí en realidad. A ver, 53, reserva, ajuste capital, reserva legal. Esto no hay. Aquí es 0. Listo. A ver, en algo creo que fallamos. 58, 827, sí. Claro. Ya. Tendría que ser todo este rango, ¿no? El total activo, pasivo y patrimonio. Listo. Me cuadra. De una vez lo haremos esto más. Ahora, aquí, bueno, depende de ustedes, ¿no? Lo podemos trabajar como está en el estado financiero con signos negativos o podemos hacer ya las sumas manuales o restas manuales nosotros cuando hagamos el estado financiero. Yo suelo trabajar todo con valores absolutos y voy haciendo las operaciones. Ya esto para que el ratio me salga un poco más razonable o más comprensible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando si pongo aquí un dato negativo, es posible que tenga problemas en hacer el ratio horizontal en el momento de la interpretación, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno como expone, sin embargo yo lo voy a presentar de esta manera. Entonces aquí sí voy a tener que hacerlo manual porque va a ser el ingreso más el segundo ingreso menos el primer costo menos el segundo costo. Aquí vayamos haciendo 47, 144, 175, 28.748, 92.444.629 y finalmente 95. Listo. Aquí hay un error, ¿no? No, está bien. No. Claro.
B invertido. Entonces aquí vamos a aplicar la utilidad bruta menos, y aquí sí podemos aplicar la fórmula suma, todo este rango, ¿no? Porque al final va a tener que restar todos los gastos. ¿Sí? Y vamos a tener una utilidad de operativa de 7000. A ver, ¿por qué no jala esto? Vamos a ver qué está pasando. A ver, ahorita vamos a analizar qué es lo que pasó. Sigamos. Ah, no. Está bien, a ver aquí. Ahí está. Aquí no tenemos el dato de los impuestos, ¿no? No. Este es aquí. Y aquí tenemos 297, 317. Ahí TV no tenemos, y diferencia de cambio. Listo. Entonces va a ser la utilidad operativa menos otros gastos más diferencia de cambio. En teoría debería cuadrarlos. 7, 10, 3, 3, 8, 8, 1 y listo. Ahora sí. Una vez que tenemos nuestro estado financiero, siempre recuerden ustedes que lo he eliminado aquí. Bueno, ya. Aquí lo que nos falta es el periodo que estamos evaluando, sería estados financieros al 31 de diciembre de 2023, ¿no? Y 31 de diciembre de 2022. Lo que vamos a hacer es el análisis vertical inicialmente a partir de los subtotales y también de los totales para ir haciendo un pequeño análisis. Y luego vamos a ver las variaciones según el análisis horizontal
para ver lo que ha pasado, ¿no? Lo que estábamos viendo también anoche, por qué baja el disponible, por qué aumenta las cuentas por cobrar y ese tipo de análisis que se requiere hacer. Cuando hacemos por subtotales, recordemos que el 100% le ponemos en el subtotal. Cuando hacemos por totales, vamos a poner el 100% en el total activo. Total activo, ¿no? En este caso, para el subtotal va a ser en el total activo corriente y en el no corriente. Entonces, la fórmula que utilizamos para esto, recordemos, es una regla de 3 simple, ¿no? Los 36 millones por el 100% y en este caso voy a aplicar, bueno, voy a presionar la tecla F4 para poder fijar la celda de 12 y lo voy a dividir entre el total en importe, ¿no? El total del activo corriente y también le voy a poner F4 para poder jalar simplemente la fórmula. Entonces, una vez que jalo la fórmula, bueno, le doy formato, ¿no? Me voy aquí al formato, ¿no? Vean siempre ustedes, el menú que vamos a utilizar normalmente va a ser inicio y vamos a ir a esta partecita donde está el tema de porcentaje, ¿no? Para darle en este caso un formato en específico. Y pueden trabajar con 2 decimales, bueno, en la vista, pero en realidad por debajo estamos trabajando con todos los decimales que nos dé el Excel, ¿no? Pero en la vista vayamos a trabajar simplemente con 2. Ya. Ya. Entonces, para este caso lo mismo, ¿no? Los 6 millones por el 100%, F4 dividido entre el total F4. Listo. Ya luego le vamos a dar el formato correspondiente. Para este otro caso, entonces lo que tenemos que hacer es la misma operación, simplemente multiplicar los 3 millones por el 100%, fijamos F4 dividido entre el total activo, ¿no? Y esto lo podemos jalar. Uy, no he fijado. Aquí, F4, ahora sí. Listo. Ahora sí. Bueno, ¿a cuánto representa el total activo corriente y no corriente? También, bueno, lo podríamos hacer. No hay ningún problema, la idea es que no se equivoque, ¿no? Al momento de hacer el análisis correspondiente. Y ahí tenemos, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Ah, F4. Y listo. Ya. Como ven, aquí lo primero que vamos a analizar es la gestión 2022 y vayamos viendo que tenía una cierta relación, ¿no? El 14%, 41% de cuentas por cobrar, entonces sí da sí seguramente realiza muchas ventas al crédito. Ahí tenemos ciertos anticipos y los inventarios, ¿no? Entonces, como ven, normalmente las cuentas más altas siempre son esas. Cuando vayamos a hacer el análisis también van a ser, por eso es que hacemos los ratios de liquidez, ¿no? O sea, para ver la liquidez, prueba ácida, superácida. Vamos a ver las cuentas por cobrar y vamos a ver la rotación de inventarios. ¿Por qué? Porque normalmente son las cuentas más altas. En este caso, como es una empresa comercial, por ejemplo, sus actividades deben empezar con poco activo, porque su activo en realidad no genera tanto el tema de ventas, ¿no? En realidad sus activos seguramente son más administrativos, ¿sí? En algún caso operativos, entonces por eso es que no representa mucho, ¿no? Es un 2% en función al total activo como tal. Lo mismo vamos a aplicar para la gestión 2023, ¿no? Entonces vamos a copiar aquí, aquí y aquí. Listo. Entonces hacemos esto. Dividido entre el total y vamos jalando. Aquí voy a hacer de una vez. Ay, pero este dato por el total. Ya,
Ya, esto recuerden que es los totales y aquí vamos a hacer lo mismo. No olviden anclar porque si no ahí les sale cualquier cosa. Listo, ¿no? Entonces vamos viendo la relación que ha tenido. Por ejemplo, aquí sigue siendo el mayor las cuentas por cobrar. Voy a checar un poquito para que se vea. Sí, las cuentas por cobrar. Ahí está. Las cuentas por cobrar sigue siendo una cuenta alta. También el tema de los inventarios. Y aquí como que ha disminuido bastante el disponible, ¿no? Ha llegado a ser un 2%, o sea, muy bajo en comparación a la gestión anterior, ¿no? Y luego veíamos por qué, ¿no? Y ahí analizábamos un poquito lo que es el activo. Antes, en la gestión 2022, representaba un 2%, ¿no? Y ahora en este caso, pues ya representa un 14% en función total, ¿no? Seguramente ya se dedica a otras cosas más. eh, y bueno, por eso es que está subiendo sus activos como tal. Es el análisis pequeño que hacíamos de por qué podría haber disminuido un poco el disponible y aumentado el activo como tal. Vamos a hacer el análisis horizontal más, ¿sí? Solamente estoy haciendo del activo y ustedes lo van a completar con el tema del pasivo y patrimonio. Bueno, si nos alcanza el tiempo lo podemos hacer. Ya, pero vayamos al análisis horizontal. Ocultar, ya. Habíamos dicho que vamos a hacer, bueno, hay dos formas de poder sacar el tema de el análisis horizontal. ¿No? Hay una opción que es haciendo las variaciones que tenemos de un año a otro y en función a eso vamos a determinar el porcentaje de equivalencia, muy parecido a lo que hacíamos cuando hacíamos pronósticos de ventas. Entonces, vamos a agarrar el año actual, que sería el año 2023, menos el año 2022, ¿no? Para ver la variación que existe de un año a otro. Y esto yo lo voy a jalar hasta el final, ¿no? En realidad lo voy a bajar hasta aquí. Pero recuerden que estos datos en realidad yo no los voy a sacar de los totales, ¿sí? Yo voy a trabajar en realidad con las cuentas simplemente, ¿no? Disponible, cuentas por cobrar y demás. Ahora, para ver a cuánto equivale esta variación, habíamos dicho una de las formas de sacar es multiplicar este dato, la variación, por el 100% y dividirlo entre el año base, que sería el año anterior. Y ahí tenemos una variación de un 85%, lo que decíamos, ¿no? Está disminuyendo en un 85% el disponible que yo tenía. ¿Y qué es el disponible? Efectivo, caja y bancos, ¿no? Y todas esas cuentas. Esa es una forma de sacar. Ahora, cuando yo estoy trabajando con un Excel, ¿qué es lo que pasa? Si yo esto lo voy jalando hasta abajo, ¿sí? O hasta ahí, voy a tener ceros, ¿sí? Y como que no se va a ver muy bien. Por lo menos para tomador de decisiones, como que no, no parece tan vistoso, por decirlo así, ¿no? El tema de un cero por ahí. Entonces, hay dos formas de sacar, ¿no? Podríamos que con una fórmula me salga estos ceros y en caso de que sea un error o en caso de que sea cero, o sea me muestre cero. Ya, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces yo agarro y a la fórmula le voy a aumentar. Sí. Ahí, perdón. Sí. Este, porque el ejercicio es eso, ¿no? Es la variación por... un ratito, vamos a ver otra vez. Sí, punto error. Este. Este por el
100% dividido entre este. Cierro. A ver qué pasó. Ya. No, pero me está dando error. Entonces, esta fórmula así punto error es cuando nos va a salir un ND, o sea, o un NA que no aplica. Ya en este caso no me está dando, entonces no hay ningún problema. Vamos a aplicar otra fórmula para que no me salga este error como tal. Entonces vamos a aplicar la otra fórmula que me dice sí, ¿no? Que es la sí condicional. Voy a borrar todo esto. Sí, toda esta operación, ¿sí? Toda esa operación. Vamos a borrar aquí así. Si toda esta operación es igual a 0, entonces que me dé un espacio en blanco, ¿sí? Si no, que me vuelva a hacer la operación. A ver, más o menos funciona así. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esta fórmula. Ya. Bueno, ustedes dirán, no ha hecho nada. Sí, pero cuando yo jalo la fórmula, automáticamente va a desaparecer este valor. ¿Qué es lo que hice? Les voy a explicar aquí. Las fórmulas condicionales, bueno, de lógica, esta es una de lógica, es el sí, que usualmente se utiliza. Le estoy dando una condición. Le estoy diciendo, si toda la operación que estoy realizando, es decir, estos 31 por el 100% dividido entre C7, es igual a 0, ¿sí? Si toda esta operación es igual a 0, entonces, ¿no? Con el punto y coma, entonces, dame un espacio en blanco. Abro y cierro comillas, ¿sí? Abro y cierro comillas. Eso le estoy diciendo. ¿Qué quiere decir comillas? Va a insertar un texto que esté dentro de las comillas. En este caso, nada, ¿no? Porque no quiero que salga nada, quiero que salga vacío. Si no, o sea, si no es igual a 0, entonces hazme la operación y mostrame el resultado que salga, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo acá. Y eso justamente está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque yo en el importe de variación no tengo ningún valor. Entonces me está multiplicando esto por el 100%, ¿no? Y lo está dividiendo entre el total. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Ahora, si yo hubiese hecho digamos, la variación dividido entre C12 por el 100%, me hubiese salido error, vayamos a ver esa parte. Si yo hubiese hecho de la siguiente manera, esto dividido entre el año base y luego lo hubiese multiplicado por 100%, bueno, igual me sale. No, en algunos casos me sale NA, que sería un error. Cuando me sale un error voy a aplicar la fórmula sí.error, ¿no? Pero en este caso no es. Vamos a encontrar alguna donde apliquemos esa fórmula y la vamos a mostrar y la vamos a explicar bien. Esta es la primera forma de sacar, ¿sí? Utilizando una columna adicional que sería la variación. La otra forma que habíamos dicho va a ser el año actual dividido entre el año anterior, ¿sí? Perdón, vamos a utilizar paréntesis. El año actual dividido entre el año anterior, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, y a esto lo voy a multiplicar por 100%. ¿Sí? Voy a obtener lo mismo, es decir, con esta otra forma, yo lo que hago es, bueno, ya no necesito, ya no requiero la columna variación, ¿no? Automáticamente puedo sacar el porcentaje. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy jalando, pues automáticamente me va a salir el resultado. Pero recuerden que yo no quiero de los subtotales como tal, ¿no? Entonces ahí ya tengo el resultado en porcentaje, ¿no? Por las dos formas que tenemos para poder sacar. Ahora, yo también puedo mostrar, les decía en algún momento, a nivel de razón, ¿no? Y ahí me sale un 6 entre 7. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿No? Simplemente me voy, porque ese en realidad es un número. Me voy a las opciones, ¿no? De forma general se vería así.
Entonces lo que voy y le digo es mostrarme en forma de fracción, ¿no? Entonces ahí es 1 sobre 8, 6 sobre 7, pero negativo, ¿no? Entonces la interpretación va a ir ahí en función de a cuánto equivale este dato en función al año base, ¿no? Es un menos 6 de 7, digamos, ¿no? Este es un 1 de 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente para poder mostrar. Sin embargo, a veces los tomadores de decisiones no van a poder, no van a comprender muy bien, ¿no?, el tema de la razón como tal. Entonces no se los aconsejo, ¿sí? A veces darle la interpretación, ahí es donde podríamos fallar. Entonces, ese es el análisis horizontal y vertical que teníamos que hacer de esta empresa, ¿no? Y obviamente podemos hacerlo con todo. Bueno, al final, como esto ya está realizado, simplemente agarro el rango, voy copiando mi fórmula y automáticamente voy a tener esos datos como variación. La interpretación, decíamos, esto es llamativo, ¿no? Que baje en un 85% mi disponible es muy llamativo. Anticipos, bueno, está ahí, no hay ningún problema. Ha disminuido y bueno, quiere decir que ya no estoy dando anticipos a mis proveedores, ¿sí? O he disminuido en esta nueva gestión. Seguramente el año anterior daba más anticipos que ahora. Mis otras cuentas por cobrar, que deben estar relacionadas justamente al servicio que presto también, no, también ha disminuido. Eso es una buena señal. O, bueno, depende, ¿no? Si ha disminuido, quiere decir que estoy cobrando posiblemente, entonces ahí sería una buena señal. El tema de los inventarios sigue siendo el importe más alto, ¿no? Entonces ustedes ven las cuentas que normalmente se van a analizar, van a ser esas, ¿no? El tema de los inventarios, el tema de las cuentas por cobrar y el tema del disponible, porque son las que tienen ciertas variaciones en el tiempo. Y el análisis que hacíamos el día de ayer, ¿no? Por ejemplo, tenemos el disponible que ha disminuido en un 85%, pero nuestros activos, ¿sí?, han crecido en un 400%. A ver, ¿está bien? Sí, sí. El tema de otros activos también. Ahora, ¿a qué se referirá todo esto? Pues ya decíamos, nosotros lo que necesitamos hacer es irnos a nuestras notas a los estados financieros. Aquí tenemos cuál es la nota, por ejemplo, de otros activos, 2K y 9, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra nota 2K y 9 y ahí vamos a ver a qué exactamente se refiere. Como 2K yo tengo aquí otros activos, gastos incurridos en proyección de ampliación y modernización, están registrados los costos de adquisición, una vez concluidos los proyectos son activados, ¿no? Entonces son procesos que se están realizando seguramente de mejoras en los ambientes y eso lo están llevando como otros activos, ¿no? Una vez que ya forme parte del activo seguramente lo ajustarán y van a eliminar esta cuenta como tal. También como otros activos tienen licencias y derechos de adquisición de licencias software, ¿no? Entonces, ustedes saben, tener un software, por ejemplo, si yo comprara la licencia Zoom, ¿no? Esa licencia que yo tengo, al haber yo pagado, entonces es de mi propiedad, entonces eso incrementa mi activo, ¿sí? Por ahí, entonces también esto entra en otros activos, las amortizaciones, ¿no? Y de todas maneras, en la parte de aquí abajo vamos a poder ver exactamente a qué se refiere, ¿no? Aquí tenemos los activos como tal, tenemos terrenos, muebles, equipos de computación, oficina, vehículos y demás. Y como ustedes ven, y lo que les decía, como esta empresa está dedicada al ámbito comercial, entonces tiene activos corrientes, ¿no? O sea, lo que cualquier empresa tendría, un terreno, un inmueble, donde van a ser las cosas operativas o las de comercialización, equipos de computación que son para el tema administrativo, de oficina, maquinaria y equipo, ¿no? Tendríamos que pensar para qué requieren estas maquinarias. Vehículos, seguramente para el tema logístico, ¿sí? Estas maquinarias posiblemente sea para el embalado y este tipo de cosas, ¿no? Algunas herramientas y equipos electrónicos. Ahora veamos, y ahí están sus depreciaciones, ¿sí? Aquí se muestran sus depreciaciones. Y aquí podemos ver los otros activos. Entonces, ¿qué son? Mejoras en inmuebles y arrendamientos, amortización acumulada, licencias software, su amortización acumulada, proyectos en curso, ¿no? Seguramente tienen ciertas proyecciones que están realizando y los gastos de organización y su amortización como tal.
Y aquí les va explicando qué son las mejoras. Se realizaron mejoras en la sucursal Equipetrol con cambios físicos y estructurales en layout, la sucursal Santos Dumont, se amplió la tienda, ven, o sea, son mejoras que se han ido haciendo, que están formando parte no tanto del activo, sino de otros activos, ¿no? Porque obviamente esto incrementa el valor seguramente del activo en algún momento. ¿No? Hay remodelaciones, adquisición de software especializadas para implementación de e-commerce, así como licencias de software para manejo de cajas e inventarios, ¿no? Entonces están automatizando todo, pero es a partir de la compra de licencias como tal. El punto 3 que decíamos, tienen proyectos en curso, corresponde a proyectos estratégicos de la sociedad mismos que están en etapa de desarrollo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la información de qué está compuesto. Veamos nuestras otras cuentas por cobrar. Por ejemplo, ayer surgía la duda, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Es el punto 4, otras cuentas por cobrar, ¿no? Punto 4. Sí, otras cuentas por cobrar. Está compuesto por el crédito fiscal. Entonces, decíamos, ¿esto será que ingresa a a la actividad principal de la empresa? Seguramente se ha declarado por demás, es un derecho que tenemos de crédito fiscal, tenemos que recuperar en algún momento, ¿no? Y bueno, está ahí, no es propio de una venta de un artículo como tal. Fondos en garantía, impuestos a las utilidades de las empresas anticipados, seguramente se ha hecho un pago adicional, o sea, por sobre lo que teníamos que pagar, entonces se ha pagado por anticipado y estamos previendo los otros pagos que vayamos a hacer en las siguientes gestiones. Pero ¿dónde vamos a encontrar mejor la información? Pues obviamente en el punto 1, que nos dice la misma nota de los estados financieros. Corresponde al registro de impuestos a las utilidades en empresas anticipado por 2.907.000, quedando un saldo de 642 por compensar en la gestión 2024. ¿No? Entonces, por ahí va saliendo estas otras cuentas por cobrar de la empresa, ¿no? Cuentas por cobrar a socios, por ejemplo, corresponde a cuentas por cobrar por concepto de préstamos a socios. Les decía, normalmente este tipo de empresas pueden buscar esos otros servicios. Yo agarro a uno de los socios, requiere un crédito, pues yo le doy, ¿no? Y le puedo dar a un 2%, 3%, 4%, dependiendo mis políticas como empresa. Entonces, eso me va a generar unas cuentas por cobrar internas dentro de mi misma empresa, ¿no? Aquí tengo Agropecuaria Vicente Roca Gil, por ejemplo. Veamos qué es. Corresponde a cuentas por cobrar por concepto de préstamos a su relacionada para gastos varios, que posteriormente son reembolsables. Entonces, yo también puedo prestar, y esos son seguramente los servicios que yo estoy realizando a partir de mi constitución que tengo como empresa. Es por eso que veíamos también que tenemos ingresos por servicios y también tenemos un costo por servicios, porque todo lo que hagamos como servicio también lleva un costo. Comisiones anticipadas y por ejemplo, otras cuentas por cobrar, que es el número 4, que me dice corresponde a fondos a rendir, depósitos en garantía, cuentas por cobrar empleados y otras cuentas por cobrar menores. Entonces es una bolsita donde se va acumulando todo y el total es 3 millones como tal. Entonces, como ven, lo que nosotros tenemos que analizar al momento de hacer esto, ¿sí? Es ver a qué corresponde, ¿no? Si es que esto entraría o no en mi ratio financiero. Y como ven, no es necesario porque no está relacionado directamente con la actividad principal, que es el comercio de mis productos, ¿no? Entonces, para hacer los ratios vamos a agarrar solamente la cuentas por cobrar, ¿no? Ese es el punto al cual quería llegar. Y lo vamos a marcar de un color más bajito. Ya. Eso, hasta ahí, jóvenes. Dudas sobre lo que hemos hecho, que no ha sido más que hacer un simple análisis horizontal y vertical. Y lo que deberíamos hacer lo mismo es para el pasivo, para el patrimonio y para el estado de resultados. Vamos a mostrar esto y más o menos saldría así, ¿no? Esta no, ahí. Ahí, así. Vamos. Ahora, del estado de resultados, muchas veces hay un problema, porque aquí me dirán, ¿y cómo hago mi análisis vertical en el caso del estado de resultados? ¿Sí? A ver, hagamos todo de una vez. Hagamos
Lo voy a hacer todo, chicos, para que no nos quede vacíos. En el pasivo, por ejemplo, podríamos hacer tres, ¿no? O sea, tres análisis a partir del total pasivo corriente, no corriente, pero además en función al total pasivo y patrimonio, ¿no? O sea, podría hacerlo así. Eso ya depende del análisis que la queramos dar. Sin embargo, ahorita vamos a hacer por cuestión de tiempo. Ya, ahora sí, este vamos a hacer por aquí. Estos dos vamos a jalar de aquí. Ya van a tener siempre cuidado con eso. Ya, vamos bien. Esto proviene de aquí y de aquí. Ya. Listo. Ahora, en el estado de resultados sí vamos a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de ingresos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago el ratio? En realidad no sería lo correcto darle el 100% solamente al ingreso por ventas, ¿sí? Y después ver a cuánto equivale este ingreso en relación al ingreso por ventas, ¿no? En realidad no. En este caso lo que tendríamos que hacer es una suma, ¿sí? Ahí. Que sería mi total ingresos, ¿sí? Mi total ingresos va a equivaler al 100%, al 100%, ¿no? Entonces, estos dos, que no lo voy a combinar, pero estos dos va a ser para mí el 100% para hacer mi análisis vertical. 100%, ¿no? Y en función a estos dos yo voy a ir analizando los costos, los gastos y todo lo demás a cuánto representa de ese 100%. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser este por el 100%, lo voy a anclar, dividido entre este más el otro ingreso, ¿no? El ingreso por ventas y el ingreso por... Listo. Podría ser en función a un costo o podría ser en función a los dos costos. Y yo quiero saber a cuánto representa. Bueno, aquí voy a saber que es el 63%, ¿no? Lo que representa mis costos, pero sí lo hago por separado por el tema de saber a cuánto equivale este costo de ventas, que es el principal, ¿no? La actividad principal que yo voy realizando. Entonces, una vez que tengo eso, pues puedo aplicar esta fórmula a todo. Bueno, este es... A ver qué dice aquí. F4, F4, ¿no? Para que siempre me jale ese dato. Ahora sí está correcto. Veamos, 37%, muy bien. Y es lo que analizábamos también, ¿no? Normalmente se maneja así, un 60%, 40%, ¿no? Es la relación que se tiene entre lo que es el costo, los costos y lo que es la utilidad que van a percibir, un 60-40, que es el promedio de todas las empresas. Y ahí cuando ustedes hagan el tema de las empresas que están viendo, van a llegar también seguramente a un resultado similar, y si no es así, pues ahí lo vamos a empezar a analizar de una manera más correcta. ¿Sí? Aquí vamos a ver el tema de a cuánto equivale mis utilidades antes de impuestos, y vean que es un 2.59, o sea, es bajito lo que percibo.
¿Por qué? Porque seguramente mis gastos son realmente muy altos. ¿Sí? En este caso se consiguen unos gastos altos en función a la utilidad que yo tengo también, ¿no? Vayan viendo cómo va saliendo el resultado, ¿sí? Lo vamos a ir copiando la fórmula, que estoy agarrando los dos ingresos como tal, porque para estos dos ingresos seguramente tengo ciertos gastos que voy realizando, como un 100%. Y vamos a poner aquí y finalmente este dato, ¿no? Para saber a cuánto equivale esta utilidad neta de mis total ingresos. Y en realidad de todos mis ingresos que yo percibo, ¿no? Mi utilidad va a equivaler a un 2%, 2,5%, ¿no? Lo ideal sería que sea más. Y seguramente se tendrá que hacer ciertos ajustes posiblemente por aquí o ciertos ajustes por aquí, ¿no? Y eso va a ser el análisis que se tendría que hacer posteriormente una vez que veamos la operativa como tal de la empresa. ¿Sí? Y en el caso del análisis horizontal, pues simplemente va a ser lo mismo. Para este caso, agarro y copio, ¿no? Prácticamente voy copiando todo porque al final este análisis que voy haciendo aquí no difiere del anterior que hemos hecho en balance. Vamos a ocultar esto, lo vamos a ocultar esto. ¿Sí? Y aquí tenemos esa relación. Ha incrementado mis ingresos, ¿no? De 147 millones a 164 en un 11,47%. Y vean este incremento también que es interesante de los servicios que yo presto. ¿Sí? De 5 millones a 8 millones, ha incrementado en un 62%. El costo de ventas, ¿no? Vean que ha incrementado también por el tema de servicios. ¿Sí? Entonces, esta empresa le está dando un poco de énfasis o más énfasis que el año pasado al tema de servicios como tal, los ingresos que va a percibir por servicios. Analicemos cómo va el tema de sus gastos, si es que han aumentado o no en función al año anterior. Y vean que ha habido un incremento. Ahora, por ejemplo, ahí está, ¿qué cuenta era? No recuerdo. Revisión para incobrables. Veamos. Gastos de administración, comercialización, financieros. Ah, aquí hay gastos por impuestos. Ah, pues ahí me estaba faltando esto. Decíamos no hay impuestos, pero aquí tenemos utilidad antes de impuestos, entonces estos gastos que están por aquí, ese dato no me había percatado, no, gastos por impuestos de 8 millones, lo voy a llevar ahí abajo. Aquí hay un dato raro. Ahí veamos. Previsión. Sí. Estos dos en realidad vienen acá. Y estos de acá van a subir aquí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Veamos que me salga lo mismo. Sí, ya. ¿Qué es lo que pasó? Sí, aquí en su estado de resultados, sus gastos por impuestos están incluidos directamente acá. ¿Sí? Aquí. Pero nosotros para poder hacer los ratios financieros necesitamos que los impuestos estén abajo, ¿no? Estén por separado porque necesitamos las utilidades antes de impuestos. Entonces lo que estoy haciendo es sacar ese dato, ¿sí? Del total, por eso es que este no nos va a cuadrar. ¿Por qué? Porque estos 8 millones y 7 millones correspondientes a las dos gestiones lo estoy llevando abajo, pero al final llegamos al mismo resultado del ejercicio. Ya ese pequeño ajuste estamos haciendo para que nos salga el dato. Les decía, cuando nosotros encontramos esto, ¿sí? Que es un error, ahí podríamos aplicar la fórmula de si.error. ¿Qué quiere decir? En toda esta fórmula que yo tengo, lo que yo puedo hacer es decirle si punto error, si punto error, si toda esta operación que yo estoy realizando me va a llevar a un error, entonces dame 0.
¿sí? O lo que yo quiera, en este caso 0. Lo que va a hacer es mostrarme un 0, ya no me va a mostrar este dividido sobre 0, porque no hay forma de dividir un número entre 0, eso sí o sí les va a dar error. Ahora, si yo no quiero que aparezca 0, simplemente les decía, abro y cierro comillas, ¿no? Para que aparezca un vacío. Ya eso, para aplicar las dos fórmulas que les decía, ¿no? Uno aplicando el tema del sí, la lógica sí, y el otro del sí.error para que, bueno, si es que es error, no me aparezca nada. Ahí vamos viendo. Entonces, lo que me llama la atención en este análisis horizontal es esto, las previsiones para incobrables, ¿no? Como esta empresa trabaja mucho con, eh, con cuentas por cobrar, ¿sí? O sea, las ventas al crédito, pues cada año está aumentando sus previsiones para incobrables, ¿no? Ahora, bueno, sería ideal que cobre siempre, ¿no? Que esta previsión no se haga incobrable realmente, ¿no? Y en realidad vaya cobrando, pero bueno, van tomando previsiones por si pasará algo, ¿no? Con los deudores. Gastos de depresión y amortización, 37%, gastos financieros, un 26%, como ven, va incrementando, ¿no? En función en que va creciendo la empresa, van incrementando también sus gastos. Y tal vez sería analizar, ¿no? Posteriormente estos gastos, a qué se refiere, o sea, por qué van incrementando en un 26% del total ingresos, ¿no? Y también tendríamos que analizar las anteriores gestiones, cómo han sido. Eso siempre es bueno analizarlo como tal. Veamos, bueno, el tema de los impuestos va a estar en función a las utilidades, ¿no? Tengo más ingresos, voy a pagar más impuestos, ¿no? Y eso es lógico. Luego, los otros gastos que tenemos por aquí, sí, que igual, otros gastos, por ejemplo, miren, otros gastos se han incrementado en un 446%, que el nivel de porcentaje es alto, posiblemente en nivel de número no se vea tan alto, aunque es 1.000.000, ¿sí? Este 1.000.000 vamos a ver a qué justamente se refiere y esperemos que tenga la nota a los estados como tal. Otros gastos. Lamentablemente, miren, no tiene la nota a los estados financieros, ¿sí? No tiene. Entonces, bueno, ¿qué serán esos otros gastos? Y ya nos tocará investigar un poco más profundo a la empresa cuando, bueno, nosotros estamos trabajando ahí, tenemos la información a la mano, ¿no? A ver, veamos si por aquí encontramos algo. Otras cuentas por cobrar, inventarios, depreciaciones, obligaciones, deudas financieras. Ahí el tema de impuestos seguramente aclara un poquito más, ¿no? Gastos. Ahí están sus gastos administrativos. Ya podríamos ver a nivel cuenta, ¿no? O sea, gastos administrativos, ¿a qué se refiere? Podríamos ver los incrementos que ha habido. Por ejemplo, ha habido más gasto de personal. No, menos gasto de personal, ha disminuido el gasto de personal, eso es interesante. Sí, ha disminuido los honorarios profesionales, están disminuyendo personal, están haciendo un apalancamiento operativo. Servicios básicos incrementa, gastos legales incrementa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Puede ser por tema de personal u otras cosas que tiene gastos legales. Mantenimiento y reparación está casi igual. Seguros ha incrementado, incremento mis activos, pues debo incrementar mis seguros. Sí, es algo lógico. Otros gastos administrativos, miren, de 884.000 aumenta 1.000.000. Entonces, habría que analizar por qué incrementa tanto y otros gastos personales. Los de comercialización. Aquí tenemos un incremento de 2 millones aproximadamente, ¿no? Y es por las ventas que van realizando, o sea, la comercialización de sus productos, ¿no? Cómo ha ido incrementando como tal. Gastos financieros, también ha habido un incremento de casi 3 millones. Gastos de impuestos, ¿no? Más o menos 1.000.000. Y lamentablemente no tenemos, bueno, la posición extranjera y no tenemos, ¿no? No tenemos el tema de esos otros gastos. ¿A qué se refiere? Pero si ustedes analizan, pues es un 400% que ha incrementado, ¿no? Que sería bueno analizarlo, siempre y cuando tengamos esa información de la empresa que vayamos a evaluar. Esa es parte del análisis vertical y horizontal del estado financiero. Ahora vámonos a lo que, bueno, vinimos, ¿no? A hacer los ratios financieros.
Y tenemos la razón de liquidez. Vamos a empezar con el capital de trabajo. Y ya una vez que tenemos nosotros nuestro estado financiero en Excel, simplemente va a ser ir jalando las fórmulas. Vamos a irnos al activo corriente, ¿sí? Y vamos a trabajar, ojo, 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 siempre tengan cuidado con el 2023, ¿no? Cuidado que, a ver, permítanme un ratito. Vamos a dar otro colorcito. Ya, muy intenso el color, pero bueno. Siempre trabajamos a partir del 2023, ¿no? Y cuando necesitemos hacer un promedio, pues vamos a agarrar el 2022. Ya solamente en esos casos. Entonces vamos. El activo corriente, voy total activo corriente menos el pasivo corriente. Pasivo corriente. Listo. Entonces, para este caso, mi capital de trabajo me va a dar que es un 52 millones, ¿no? Entonces, la empresa, luego de cubrir sus obligaciones a corto plazo, cuenta, ¿sí? Esto podría haberlo hecho con fórmula, con 52 millones 408 mil 644 unidades monetarias. A ver, en nuestro caso es bolivianos, ¿no? Porque los estados financieros están representados o expresados en bolivianos. Pongo unidades monetarias en este ejemplo porque, bueno, a veces no trabajo solamente con el tema de estudiantes bolivianos y, bueno, las unidades monetarias va a ser, o sea, bolivianos, dólares, pesos, soles. Ya, bueno, la unidad monetaria en la cual se maneja la empresa. Imaginémonos que estamos haciendo del Perú un estado financiero, entonces vamos a tener soles. De Estados Unidos vamos a tener dólares estadounidenses, de Canadá dólares canadienses y así sucesivamente, ¿no? Entonces pongo unidades monetarias, sin embargo ustedes deberían poner la unidad monetaria en la cual se maneja el estado financiero, que en este caso, bueno, les ponemos nomás, es bolivianos. La razón de la liquidez o del circulante, entonces como yo ya tengo los datos acá, voy a jalar mi activo corriente dividido entre mi pasivo corriente, ¿no? Y ahí tengo el resultado que es 1,4. La empresa por cada unidad monetaria de obligación a corto plazo cuenta con 1,4 unidades monetarias, es decir, bolivianos, en activo corriente para poder responder, ¿no? sus obligaciones. Esa más o menos sería la interpretación. O como habíamos dicho ayer, por cada dólar que yo debo, o bueno, por cada boliviano que yo debo, ¿no? Tengo 40 centavos más bueno, para la empresa como tal, ¿no? Entonces es una buena relación, es un buen ratio. Hasta ahí me está diciendo que tengo la liquidez suficiente como para poder hacer frente. Pero ahora veamos, como esta empresa se dedica directamente al comercio, ¿qué pasa si es que no vendo? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que no llego a vender? Entonces tenemos que el activo corriente, el activo corriente es esto menos mis inventarios. Entonces voy a mi estado financiero, voy a mis inventarios, ¿sí? ¿Y qué pasa si no vendo? ¿No? Y más o menos algo nos salía ayer que estaba bien nomás. Ay, perdón, este es el pasivo corriente. Pasivo corriente, ¿no? Y hacemos la operación. Este dato menos este dato dividido entre el pasivo corriente. Y tenemos un 1,8. La empresa por cada unidad monetaria de obligación a corto plazo cuenta con 1,08 unidades monetarias en activo corriente para poder responder, por lo cual tiene un excedente de 0,08, ¿sí? por cada unidad monetaria deudada sin considerar las ventas de nuestros inventarios. Es decir, si yo no vendo, ¿sí? Si yo no vendo, igual voy a poder cubrir mis obligaciones y es más, voy a tener un excedente de 0,8, o sea, 10 centavos por cada boliviano, ¿no? Por cada 1000 será
80, ¿no? Más o menos la relación. Entonces, esa es la interpretación que yo le doy. Como ven, pueden haber varias interpretaciones que van a llegar al mismo resultado como tal. Y aquí, el efectivo. Nos vamos a nuestro disponible porque eso es lo que tenemos como efectivo, más el equivalente de efectivo. Entonces, nuestro equivalente de efectivo va a ser estas cuentas por cobrar, porque es lo que está relacionado a nuestra actividad, al rubro al cual nos dedicamos, ¿no? Y queremos saber si esto se hace líquido lo más pronto posible. Sí, y esto va a depender del ratio de rotación de cuentas por cobrar, eso es lo que decíamos. Si mi rotación de cuentas por cobrar me sale que es muy largo, entonces esto seguramente va a desaparecer y va a cambiar mi ratio financiero como tal. Entonces jalo el pasivo corriente y la operación me sale 0,94, ¿no? Confirmando lo que habíamos hecho anoche al momento de hacer los ratios. La empresa tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones a largo plazo, a corto plazo sería, ¿no? A corto plazo, porque estamos viendo el tema de pasivo corriente, con el efectivo y el equivalente de efectivo inmediato, por lo cual la empresa tiene las condiciones para pagar la totalidad de sus adeudos. Por cada unidad monetaria dada, cuenta con, y ahí vamos a cambiar, 0,94 para poder cubrir, ¿no? Cubrir sus obligaciones. Y en este caso, quedando un saldo de 0,06 que deberá ser cubierto a través de otro método, medio o recurso, de otro recurso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Este ratio me demuestra que si el equivalente de efectivo se vuelve líquido, ¿sí? Es decir, yo cobro, todas mis cuentas por cobrar las hago líquidas en dinero, en el tiempo inmediato, e inmediato dábamos un parámetro de 3 meses, ¿no? Lo que va a pasar es que yo podría cubrir todas mis obligaciones a corto plazo, bueno, casi la total de mis obligaciones, un 94% de mis obligaciones. ¿No? Un 6% seguramente deberé cubrir con otros recursos, si es que pasará algo. Siempre y cuando, ya les digo, esto sea inmediato o casi inmediato. Pero ¿qué pasaría si no es así? Voy a tener una prueba superácida de 0,04, es decir, un 4%. Y ahí estaría demostrando que si pasa cualquier cosa, o sea, el dinero que yo tengo en mis cuentas en efectivo no van a ser lo suficiente para cubrir mis pasivos a corto plazo, ¿no? Es bastante, o sea, mis pasivos son 130 millones y solamente tengo 5 millones en efectivo. ¿Qué voy a tener que hacer en ese momento? O sea, ¿qué debería hacer? Si es que pasa algo y las personas a las que debo vienen y me cobran, ¿no? ¿Yo qué debería hacer? Empezar a hacer líquido todo lo que tengo. Posiblemente tenga que vender activos, tenga que ir a cobrar, o sea, sí o sí a mis deudores, ¿no? Hacer líquido lo más pronto posible como para poder hacer frente a esas obligaciones. No, imagínense que esto sea un banco, que su liquidez sea de 5 millones y no tenga para poder pagar a todos sus ahorristas, por ejemplo, ¿no? Si todos los ahorristas van y quieren sacar el dinero, no tendría lo suficiente para poder cubrir esas obligaciones como tal, ¿no? Entonces, este ratio, ¿sí? Ya saben, va a estar siempre en función al tema de la rotación de cuentas por cobrar, que lo vamos a hacer enseguida. Aquí podemos hacer lo mismo. Ya, entonces sacamos. Este no vamos a considerar el equivalente efectivo y vamos a agarrar y vamos a hacer ya, para tener las dos opciones, ¿no? La empresa tiene el 4% de recursos inmediatos para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En consecuencia, la empresa no está en condiciones para cubrir la totalidad de su pasivo corriente con el efectivo inmediatamente disponible, ¿no? Eso es lo que me da el ratio como tal. Vámonos a nuestros ratios de operación. Ahí vamos a borrar todo esto.
este ejercicio se ha realizado en función a, bueno, del 2021 y 22 he hecho el análisis. Entonces, luego les voy a mostrar la comparativa de cómo ha ido creciendo esta empresa. Ratios de operación. Tenemos el costo de venta sobre el promedio de inventarios. Entonces, vamos a trabajar en esta primera columna con los datos del costo de venta relacionado a venta de productos, es decir, su actividad principal. Y aquí vamos a trabajar con los totales. Les decía, es bueno que tengamos esa información, porque no saben qué les va a preguntar el tomador de decisiones. En su momento les puede decir, momento, yo quiero saber a cuánto equivale el total de mis ingresos, ¿no? Entonces ahí sí podríamos trabajar con los totales, pero no esperen a que les pregunten y vayan a hacer, sino ustedes tengan la respuesta en el momento oportuno. Eso siempre tienen que considerar. Entonces, mi costo de ventas, primeramente por la parte comercial, ¿sí? Va a ser los 105 millones y para el total va a tener que ser la suma de los dos costos de ventas, ¿no? Es decir, estas dos que yo tengo acá. Esos dos. Ya para ver el análisis y vamos a ver el resultado que nos arroja. El promedio de inventarios. Entonces, quería aplicar la fórmula promedio, pero no voy a poder. ¿Por qué? Y les explico. Si yo aquí utilizo, hagamos, la fórmula promedio, que es lo que debería ser, y jalo estos dos, bueno, sí, vamos a aplicar, y jalaría de esta manera. ¿Qué está pasando? Yo aquí tengo celdas ocultas, entonces me estaría jalando esos datos más, ¿sí? Esos datos más me va a jalar. Entonces, para que no pase eso, sí voy a tener que ser un poquito manual. Aplico la fórmula promedio y seleccionar el 2022, punto y coma, 2023. Es decir, yo quiero el promedio de solamente estos dos números, ¿sí? Esos dos números. Listo, tengo los 109. Entonces, esta fórmula la voy a editar y la voy a copiar directamente acá para que no se me mueva y jale el mismo dato, ¿sí? O automáticamente podría haber hecho esto también, que es jalar simplemente este resultado como tal. Entonces, veamos. La rotación de inventarios. Aquí he hecho cuentas por cobrar, perdón. Estamos mal. Aquí es el promedio. Ya me parecía algo raro. De inventarios, este y este otro, ¿no? Esos dos es lo que yo quiero sacar. Y bueno, aquí voy a agarrar y voy a jalar este mismo dato. Entonces veamos, los inventarios rotan aproximadamente 2 veces al año, ¿sí? Y en los dos casos, o sea, manejando solamente la parte comercial, rota un 2,7. Manejando además los servicios que yo doy, es un 2,14. No ha aumentado mucho, un 0,07 simplemente ha aumentado. Entonces es un 2%, es 2 veces al año este ratio que me muestra. Y ustedes saben que para poder sacar el plazo de rotación de inventarios, simplemente 360 entre la rotación de inventarios que había sacado, ¿sí? Y ahí lo que me va a dar es justamente este resultado. Que mi plazo de rotación de inventarios son 174 días, ¿sí? El tiempo estimado de rotación de inventarios o la venta de nuestros inventarios, es decir, que me deshaga de todo, son 174 días, ¿no? Si manejo el tema de mis otros ingresos por servicios, son 168, o sea, no difiere mucho, son, ¿cuántos? 6 días más, ¿no? Si yo esto veo en meses, equivale a casi 6 meses, ¿sí? 5,8. O sea, casi 6 meses que me demanda deshacerme de todo mi inventario. Algo importante, bueno, ahorita vamos a ver. Hasta ahí, ¿no? Es lo que podríamos sacar en función a los dos. O sea, si yo agarro y digo entre 30 días, ¿no? Que más o menos tiene los días promedio de un mes, es 5,6, o sea, sigue siendo los 5 meses y medio más o menos que me demanda rotar mis inventarios como tal. Que para una empresa que tiene tantas cosas, porque han visto a qué se dedica, o sea, electrodomésticos, o sea, de todo, ¿sí? De todo, de todo, de todo. Entonces, deshacerme de todo mi inventario en 5 meses, 6 meses, no está tan mal, ¿sí? No está tan mal. Pero, obviamente, en la medida de mis posibilidades, pues, mientras más rápido rote, pues, mucho mejor también, ¿no? Ese es el análisis que podríamos hacer para esta rotación de inventarios. Entonces, no va a tener mucho problema en relación a este ratio que habíamos visto, bueno, a esto que habíamos visto acá, ¿sí?
porque va a vender, ¿sí? Va a vender. A pesar de que no venda y va a tener un 8, entonces imagínense que venda, ¿no? Al final va a ser un 1,4, es decir, va a tener todavía dinero por ahí. Pero ¿qué pasa si es que no cobra? ¿No? Ese es el análisis que teníamos que hacer con la rotación de cuentas por cobrar. Entonces, vámonos por aquí. Ah, hay dos formas de sacar. Una, ¿no? Sacando, hay fórmulas que les van a mostrar los libros, promedio de inventarios, costo de ventas, ¿no? Y sobre 12 por 30. ¿Por qué? Porque esto está mensual, pero al final lo voy a convertir anual, ¿no? Y este sería el directo. Promedio de inventarios, costo de ventas por 360, para saber el plazo de rotación de, eh, de inventarios, que serían las fórmulas directas para poder sacar, ¿no? Entonces, si yo agarro y digo el promedio de mis inventarios, va a ser promedio de mis inventarios, va a ser este dato, porque eso es lo que habíamos sacado, y mi costo de ventas va a ser este otro dato, ¿sí? Voy a llegar, y esto sobre 30, a los 174 que tengo aquí, y aquí, a ver qué ha pasado acá. Esta, ¿no? Y 174. No, ahorita estoy trabajando solamente con este dato comercial, ¿sí? ¿Qué es lo que le estoy mostrando aquí abajo? ¿Sí? ¿Qué es lo que le muestro aquí abajo? Y bueno, posiblemente ahí haya una confusión. La forma en la que yo saco es con dos pasos. Primero, ¿no? Un primer paso que va a ser mi rotación de inventarios, ¿sí? Que voy sacando las veces en las cuales rota mi inventario como tal en el año, número de veces, y ese número de veces yo lo voy a traducir en número de días, ¿sí? Que en este caso, para el tema comercial, que estamos viendo aquí inicialmente, 174. Ahora les decía, van a encontrar en textos otras fórmulas, que ya es una directa. Por ejemplo, para sacar directamente el plazo de rotación de inventarios, es decir, días, lo que sacaba yo por aquí arriba, en días. La fórmula sería esta. ¿Y cómo sacábamos? Recuerdan que les decía extremos y medios, es unir las dos fórmulas. Simplemente es eso. Y hay en algunos libros que van a encontrar multiplicado por 30 días y en otro por 60 días. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando es por 30 días estoy sacando mensual y este mensual yo lo debo traducir en años. Entonces voy a tener que tomar el 12 también, ¿no? Para poder hacer mi operación. Entonces aquí más o menos va a ser igual un extremo y medio y luego multiplicado por 30. El Excel al final, bueno, simplemente yo le voy poniendo los datos, el promedio de inventarios, que sería este, 51, y el costo de ventas, que sería los 105, que estoy sacando de aquí, ¿no? Este es el promedio de inventarios y este es el costo de ventas. Y en la fórmula lo que estoy haciendo es dividir estos dos, pero a estos 105 lo estoy dividiendo también entre 12, porque eso me dice la fórmula de acá, ¿sí? La fórmula me está diciendo el costo de ventas tú lo tienes que dividir entre 12, entonces eso hago aquí, ¿sí? Y finalmente lo multiplicas por 30, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí. Y bueno, el resultado me va a salir justamente los 174. Ahora, alguien me dirá, ¿y por qué hay más datos en su fórmula? Claro, estoy agarrando la fórmula redondear y no quiero que me muestre con decimales, yo quiero que me muestre números enteros, o sea, días enteros como tal, ¿no? Entonces automáticamente me va a hacer el redondeo y le estoy pidiendo que toda esta operación me lo redondee a 0 dígitos, ¿no? Entonces automáticamente el Excel lo que va a hacer es redondearme esto que teníamos como 173,89, me va a redondear a 174, ¿no? Entonces le pongo 0 y automáticamente me lo va a hacer la operación de redondeo. La otra fórmula que van a encontrar en los libros es el promedio de inventarios dividido entre costo de ventas multiplicado por 360 días, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Otra vez, y vamos a hacer el pequeño ejercicio. Recuerden que yo tengo una fórmula que me dice es el costo de ventas dividido entre el promedio de inventarios. Por su parte, esto es RI. Este RI yo lo reemplazo
aquí, en esta fórmula que tengo. Entonces, más o menos, ¿cómo se va a ver esa mi fórmula? Son 360, ¿sí? 360 dividido entre el costo de ventas sobre inventario, ¿no? El promedio de inventarios. Este 360, por la lógica, debe estar dividido entre 1. ¿Por qué? Porque yo debo hacer aquí extremos y medios. ¿Sí? Extremos y medios. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Haciendo los extremos y medios, yo voy a tener el promedio de inventarios multiplicado por 360 y todo esto dividido entre el costo de ventas, ¿no? Entonces, esta fórmula directa me ayuda para sacar días. Promedio de inventarios por 360 dividido entre costo de ventas, ¿no? Entonces, si vemos aquí, promedio de inventarios dividido entre costo de ventas por 360, ¿no? Es lo que ha pasado para esta fórmula que tenemos también en algunos textos. Esto hay que ajustar, va a ser los 174 días. Mi rotación de cuentas por cobrar, vamos a tener mis ventas de inventarios, ¿sí? Y aquí estoy jalando solamente las ventas, vamos a hacerlo rapidito, unos 5, 7 minutitos más, jóvenes, por favor, para terminar esta parte que estamos haciendo, por favor. Entonces, tenemos los 164 millones sobre el promedio de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, decíamos, aquí nos vamos a ir y vamos a hacer un promedio, nos vamos por aquí y vamos a analizar las cuentas por cobrar que se encuentran acá, ¿no? Entonces, aquí va a ser este dato y este dato. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Si yo considero que todas mis ventas son al crédito, ¿sí? Yo voy a decir que el número de veces cobro una vez al año, o una vez 1,49, ¿sí? Al año. Traducido en días, eso me da cada 241 días. Ahora, no siempre funciona así. Yo les decía, ¿qué tal si trabajamos con el 30%? Y ahí vamos a tener que voy a cobrar cada 805 días. ¿Y qué pasa si yo trabajo con un, qué sé yo, 71%? ¿Sí? Voy a tener cada 339 días, ¿no? Entonces, ¿de dónde yo saco esta información? ¿Sí? ¿De dónde yo saco esta información? Voy a analizar acá en mi inventario, aquí en mi balance, ¿sí? La relación que tienen estas cuentas por cobrar en función a estas ventas, ¿sí? A mis ventas. Vean ustedes, si yo agarro y digo, mis cuentas por cobrar, quiero saber la relación de mis cuentas por cobrar entre las ventas totales que yo he realizado. ¿Cuánto me da? Es un 0,71. Si yo lo traduzco en porcentaje, ¿sí? Más o menos, bueno, es un 71%. Ahí se pone un poco lógico. Seguramente esa es la política que tiene esta empresa sobre las ventas. Es decir, tengo todos mis productos y 30% vendo al crédito, vendo al contado y el 70% lo vendo al crédito. Más o menos esa es la relación que yo tengo en este momento para esta gestión de mis cuentas por cobrar relacionadas a mis ventas totales. ¿Sí? Ahora, también podríamos hacer el análisis, ¿no? De cuánto equivale estos otros ingresos por servicios. ¿Y qué voy a hacer ahí? ¿No? Simplemente voy a analizar esto entre esto, ¿sí? Que me da un 5%. Entonces, ahí yo debo analizar las políticas que tiene la empresa. Si la empresa me dice que su actividad principal son los ingresos por ventas, es decir, es una comercial, posiblemente en las políticas me diga que además se dedicará a servicios y esos podrán equivaler a un 5%, ¿no? Entonces, si excedería ese 5% ya estaría rompiendo el tema de sus políticas como tal, ¿no? Eso simplemente para análisis. ¿A cuánto equivale estos otros servicios de todos los ingresos que puede percibir? ¿No? Es un 5% de los ingresos por ventas.
O tal vez para hacerlo más interesante y mucho más, real, ¿sí? Posiblemente yo debería analizar a cuánto equivale esto, ¿no? Del total ingreso que percibo, que va a ser los 5% igual, ¿no? Que seguramente está redondeado, debe ser 4, algo. Pero lo que me interesa es este dato, porque aquí yo estoy sacando la relación de cuentas por cobrar versus los ingresos que estoy percibiendo. Es decir, de total ingreso que yo percibo, ¿no? Un porcentaje va a entrar en efectivo y el otro porcentaje se va a ir a cuentas por cobrar como tal, ¿no? Entonces, más o menos esa es la relación que yo saco y tal vez eso me puede servir para sacar un cálculo. Este 30% para mí sería un supuesto que todas mis ventas sean a crédito, sean al que del total ventas 30% sean al crédito de acuerdo a política y de acuerdo a los datos que yo tengo de cuentas por cobrar versus ingresos por ventas, ¿no? Puede ser un 71%, que creo sería más real, porque si ustedes se fijan, no, no todas mis ventas van a ser siempre al crédito. Eso es medio raro que sea así. Entonces, como que si yo trabajo con un 71%, ¿sí? Cada 339 días estaría cobrando, ¿no? Es decir, en el periodo de un año yo estaría convirtiendo mis cuentas por cobrar efectivo, ¿no? En liquidez. Y más o menos es lo real, porque tendríamos que ver a cuánto de plazo entregan esas ventas por cobrar. Yo recuerdo, normalmente este tipo de empresas dan a 12 meses plazo, ¿no? O sea, por eso es que se demuestra en su activo corriente, porque si fuese a 5 años plazo, por decirles así, entonces una parte estaría en el activo corriente y otra parte en el activo no corriente, porque superaría el año como tal. Entonces, si nosotros analizamos nuestro balance, tenemos cuentas por cobrar en el activo corriente, es decir, que se van a hacer efectivas en el corto plazo, pero no tenemos cuentas por cobrar, por ejemplo, en el pasivo no corriente, es decir, estas cuentas por cobrar sí o sí se cobran en el año o dentro del periodo de 12 meses, ¿sí? 360 días. Bajo ese análisis, el ratio que tenemos aquí no está mal, ¿no? Porque cada 339 días hace efectivo justamente los cobros que tiene la empresa, ¿no? Entonces el tiempo estimado de rotación va a ser 339 días, es decir, lo deudado de los clientes se convierte en efectivo en 339 días, ¿no? Cualquiera de las dos formas de interpretación son válidas. Y veamos la rotación de cuentas por pagar, ¿no? Y decíamos, compras al crédito. Para compras al crédito necesitamos nuestro costo de ventas menos nuestro inventario inicial. ¿De dónde saco el inventario inicial? Bueno, hagamos nomás esta fórmula más. Permítanme y soportenme un poquito más, jóvenes, por favor. Mi costo de ventas, bueno, lo tengo acá, ¿sí? Simplemente puedo jalar de aquí arriba, ¿no? Costo de ventas. Listo. Luego tengo mi inventario menos costo de ventas menos el inventario inicial. Entonces nos vamos a los estados financieros, me voy a inventarios y el inicial del 2023 va a ser el final del 2022, ¿no? Eso ya lo sabemos. Más mi inventario final, es decir, cómo he terminado el 2023 en tema de inventarios. Listo. Haciendo la fórmula me sale que mis compras van a ser de 87 millones dividido entre el promedio de cuentas por pagar. Promedio de cuentas por pagar. Me voy a mis estados financieros, me voy a mis deudas con proveedores. Este y este otro. Listo. Me sale que es 3,3 veces al año. ¿Sí? 3,3 veces al año. Y en mi plazo de rotación de inventarios me va a salir 109 días, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo cobro cada 330 días y pago cada 109 días. Entonces, vean que hay un periodo en el cual yo tengo que financiarme de alguna manera, ¿no? Y ahí vamos a hacer el ciclo operativo para analizar ese aspecto también. Mis pagos son cada 109 días. Traducidos en meses, ¿no? Estos son más o menos 3 meses y unos días más, ¿sí? 3 meses. Cobro cada año, pago cada 3 meses. Entonces ahí hay que ver el tema de
cuánto tiempo me demanda, ¿no? En este caso, si trabajo con el total ventas al crédito, son 132 días que difiere entre lo que cobro y entre lo que pago, ¿no? Pago antes de que cobro. Estos ratios no los vamos a ver, quiero ver el ciclo de efectivo como tal. Y veíamos que, bueno, vamos a agarrar y vamos a jalar las ventas a crédito. Analicemos que según nuestro dato era el 71%. No vamos a trabajar con el 71%. Entonces, mis ventas, este es 2022 y este es 2023. Jóvenes, los que tengan actividades que hacer, no hay ningún problema, se pueden retirar. Termino con este ciclo operativo, pero bueno, me he extendido un poquito porque hemos copiado los datos al principio, entonces sí lo voy a compensar hasta terminar ese ciclo operativo. Por favor, igual la clase va a estar grabada para los que no puedan continuar, ¿no? en sala, no hay ningún problema, se retiran nomás. Entonces tenemos nuestras ventas al crédito, suponiendo el 71% de análisis que habíamos visto, ¿sí? Va a equivaler a, ¿dónde está? Ay, no, se me movió todo aquí. Las ventas a 116 millones, que es lo que estábamos sacando con el 71% que estábamos viendo, ¿no? El costo de ventas también lo tenemos por acá, ¿sí? El costo de ventas es estos 105 millones. Mis compras, y aquí voy a tener que, bueno, también tenemos aquí mis compras. Aquí tengo mis compras, compras a crédito, que van a ser los 87 millones. Y aquí tengo que empezar a jalar los inventarios, ¿no? Entonces vengo por aquí, me vengo a mi estado financiero y voy a jalar mis inventarios, ¿no? Este dato, y aquí voy a jalar, creo que es F, 42 millones, ¿sí? 42 millones, 59, 42, muy bien. Luego voy a jalar mis cuentas por cobrar, que serían estos dos datos, ¿sí? Mis cuentas por cobrar, que va a ser 103. Voy a copiar la fórmula y voy a cambiar este dato, ¿no? Que es F, en realidad estoy jalando de la columna F. Y las cuentas por pagar, que me voy a ir a mi estado financiero y me voy a mis deudas con proveedores, ¿sí? Porque eso es mis cuentas por cobrar comerciales. Y vamos a jalar F, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo mis datos del estado de resultados y del balance general. Ahora, promedio de inventarios. Hagamos todo el ejercicio para que no quede dudas. Ya. Listo. ¿Qué me dice para hacer el ciclo de ciclo operativo y ciclo de efectivo? Operativo y de efectivo. Listo. Primero saca tu promedio de inventarios, ¿no? Entonces, promedio, que de hecho ya lo habíamos hecho, pero igual vamos a hacer aquí para hacer en un solo cuadro, ¿no? Son formas de poder sacar. La rotación de inventarios sabemos que son los 360 días dividido entre mi promedio de inventarios. Y ahí tengo un ¿qué pasa aquí? No, perdón. La rotación de inventarios es costo de ventas dividido entre el promedio de inventarios. Vamos a ponerlo aquí. Ahora sí. Costo de ventas dividido entre el promedio de inventarios. Y mi rotación de inventarios va a ser igual, y voy a aplicar la fórmula redondear, ¿ya? Redondear va a ser 360 dividido en mi rotación de inventarios, ¿sí? Esa es la fórmula que tenemos, y si todo esto es con 0 decimales. 174 días, lo que habíamos sacado en el ratio, ¿no? Al final estoy haciendo el mismo ratio como tal. Promedio de cuentas por cobrar, promedio de cuentas por cobrar, y tenemos acá, tenemos la rotación de cuentas por cobrar. Veamos, para hacer mi rotación de cuentas por cobrar, yo tengo que ver mis ventas dividido entre el promedio de cuentas por cobrar. Entonces,
mis ventas dividido entre mi promedio de cuentas por cobrar. Y finalmente, otra vez, ¿no? Redondear 360 dividido entre esto que está acá. Perdón, y 0 decimales. Los 339 días, ¿no? Que veíamos antes. Mi promedio de cuentas por pagar, bueno, igual. Promedio de cuentas por pagar, estas dos. Rotación de cuentas por pagar. Veamos qué necesito. Para mi rotación de cuentas por pagar necesito mis compras al crédito dividido entre el promedio de cuentas por pagar. Entonces, va a ser mis compras dividido entre el promedio. Y aquí redondear 360 dividido entre esta rotación de cuentas por pagar y todo esto con 0 decimales, 109 días. El ciclo operativo, decíamos, va a ser la sumatoria de mi rotación de inventarios más mis cuentas por cobrar. Es decir, el tiempo que transcurre entre, porque esta empresa importa, veíamos que hace importaciones, entre la importación, la recepción de los bienes, la comercialización, es decir, la venta y el cobro a los clientes, 513 días, o sea, todo su ciclo operativo, toda la operación para poder hacer efectivo todo lo que hace, es decir, todo lo que importo, almaceno, esto del almacén llevo a las tiendas las vendo, pero no solamente vendo al contado, sino también vendo al crédito. Y ese cobro adicional que voy a tener, todo ese proceso desde el inicio, ¿no? Una línea de tiempo, desde el inicio que yo tengo de la importación de los bienes, digamos que yo los traiga desde China, almacenamiento, puesta en tiendas, marketing, la comercialización, la venta y después de esto el cobro, ¿no? Todo ese periodo de operativa que tengo me genera 513 días. 513 días. Ahora, para saber mi ciclo de efectivo, decíamos, va a ser este ciclo operativo menos mi plazo de rotación de cuentas por cobrar. Y lo que aquí me está diciendo es cuánto es el tiempo que transcurre entre todo el proceso de hacer líquido yo todos mis bienes, ¿no? Que los importo, los almaceno, o sea, todo lo operativo como tal, hasta que se vuelven dinero y el pago a mis clientes. Entonces decíamos, aquí hay 404 días que la empresa se apalanca de alguna manera, ¿sí? Se apalanca de alguna manera. Yo compro, ¿sí? Hago efectivo todo esto en 513 días, pero yo los debo pagar en 109 días. Entonces, hay 400 días que yo tengo que apalancarme de alguna manera. Es decir, la empresa consigue dinero para estos días que existen de diferencia. Para 404 días yo tengo que buscar algún tipo de apalancamiento porque si no, ¿cómo funciona? ¿No? ¿Cómo funciona mi empresa? Entonces, es un dato alto, porque imagínense, es más de un año que yo debo apalancarme para poder subsistir, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí es un dato muy llamativo el tiempo que transcurre. Imagínense, estoy trabajando con un 71%. Imaginémonos que sea el total de mis ventas. Si yo considero el total de mis ventas, ¿no? Sería más interesante. Si todo lo hago o sea, si todas mis ventas al crédito, si todas mis ventas las hago al crédito, serían 306 días que transcurren entre toda mi operativa y lo que yo tengo que pagar. O sea, disminuye el tiempo de apalancamiento. Sin embargo, dado el dato, o sea, dado que mis cuentas por cobrar equivalen al 71%, como que esto supera el año. No es lo que decíamos en el ejercicio. Cuando yo hago la importación, no lo pago en ese momento, no lo pago en ese momento. En ese momento es el pago cero, ¿sí? Porque se supone que yo pago recién en un promedio en 109 días. ¿Qué pasa? Empiezo a almacenaje, ¿sí? El almacenaje, igual, o sea, estoy haciendo cero
cero pagos, cero pagos. El problema es cuando yo tengo que pagar a mis proveedores. Y yo tengo que pagar en 109 días. Este es el tiempo cero, o sea, el día cero, y va aumentando los días. Pero cuando llego al 109 día, ¿sí? Yo tengo que hacer un pago a mis proveedores. Digamos de 1.000.000, o sea, mi compra como tal tenía que ser, supongamos, de 1.000.000. ¿Sí? Le vamos a poner aquí numeritos. Ya. Para que se comprenda la figura. Yo estoy haciendo una compra de artículos varios, ¿sí? De 1.000.000. Al momento de importar, yo no estoy pagando nada en promedio, ¿sí? Yo no pago nada. Cuando almaceno y todo lo demás, y pongo tal vez en mis tiendas, yo no estoy pagando nada. Pero llegado a 109 días, yo sí o sí debo pagar, sí o sí debo hacer este pago, ¿sí? Entonces voy a tener ahí un negativo en mi flujo de caja, en mi flujo de efectivo, sí, en mi flujo de caja como tal. ¿Por qué? Porque el proveedor sí o sí me va a cobrar, ¿sí? Sí o sí me va a cobrar. Y tienen que pasar 404 días adicionales, ¿sí? Adicionales, para que en los 513 días operativos yo haga efectivo mis ventas. Y puede ser que esto yo lo venda por 2 millones, ¿sí? Al final, si ustedes analizan mis ventas, o sea, lo que yo percibo por ventas y lo que yo pago, ¿no? Voy a tener un rendimiento de 1.000.000. ¿Por qué? Porque este es el costo de mi mercadería, es el costo de mi mercadería. Voy a pagar el costo de mi mercadería. Se supone que voy a vender con un porcentaje de incremento, en este caso le estoy poniendo 1.000.000 más de incremento. Y al final se va a netear, ¿sí? O sea, lo que yo estoy percibiendo lo voy a pagar. Pero por estos 404 días, yo estoy buscando un financiamiento, ¿sí? O un apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 4 días yo estaba con saldos negativos. Entonces, para cubrir esto, posiblemente yo me haya prestado del banco, qué sé yo, unos, no sé, 800.000. ¿Sí? Y al final mi rendimiento va a ser de 200 nada más. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo a la venta mis productos, tengo que considerar estos 400 días de apalancamiento, que es una deuda que estoy adquiriendo con alguien, porque yo sí o sí debo cubrir mis obligaciones, sí o sí las debo cubrir, ¿sí? Y para cubrir estas obligaciones me va a generar algún costo como tal, ¿no? Entonces ese costo se deberá incluir en mis ventas, seguramente, ¿no? Para que yo tenga utilidades, porque si no, si no incluiría ese costo a mis ventas, imagínense, o sea, al final este tiempo de apalancamiento va a ser una pérdida, va a representar una pérdida en efectivo para él, ¿no? Entonces más o menos eso es lo que me muestra este ciclo operativo. Vean que es alto, o sea, 404 días es alto. Y ahí justamente nace la lógica de por qué pasa esto, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Y vamos a analizar, y ahí es lo que les decía, nosotros requerimos leer la información de la empresa, ¿por qué pasa eso? ¿Y eso dónde vamos a encontrar? Posiblemente encontremos acá, en sus memorias. ¿Sí? En sus memorias me dirá qué es lo que pasa con Tienda Amiga. Bueno, ahí me dice por quién está compuesto, la composición y todo lo más. Bueno, no me dice mucho, ¿no? Sus balances, sindicatura. En este caso es muy básico la información que tengo. Entonces, posiblemente en sus notas a los estados financieros me diga qué exactamente se dedica a la empresa y por qué sus cuentas por pagar son antes que sus cuentas por cobrar y cómo se va apalancando. Posiblemente sea a partir de aportes de los socios, posiblemente sea préstamos, ¿no? Esté incurriendo posiblemente en préstamos a corto plazo, ¿sí? Para poder hacer frente a sus obligaciones o tal vez ha aumentado sus deudas, ¿no? Con financieras, por ejemplo, ¿no? Estas deudas financieras que representan 54-59%, ¿no? Sean para cubrir posiblemente esos pagos a proveedores que debe realizar, ¿no? Entonces, por ahí vamos a analizar ese tema. Tiene deudas financieras, por ejemplo, aquí de 69 millones, que posiblemente estas deudas financieras sean para cubrir estas obligaciones a corto plazo, ¿no? Que tiene la empresa. El punto 13, veamos qué dice el punto 13 de mis notas de los estados financieros. Entonces, como ven, tengo que ir analizando todo, ¿no? O sea, desde aquí, objeto principal es
importación, almacenamiento, venta, transporte, comercialización, distribución y exportación de mercaderías, ¿no? Además exporta, para que vean. Y tiene una duración de 99 años computables a partir, o sea, está previsto para 100 años casi la empresa. Ahí tiene sus sucursales, sus principales políticas, ¿no? Son las siguientes: bases de preparación de estados financieros, consideraciones de efectivo de la inflación, ejercicio que va a ser al 31 de diciembre, transacciones en monedas, ¿no? Que va a trabajar ha trabajado con el 6,96 en este caso. El uso de estimaciones, ¿no? La preparación de estados financieros, ¿no? Realiza estimaciones y posiciones que afectan a los montos del activo. Bueno, ahí está aplicando la norma. Y veamos el tema de cartera, 50% previsión, ¿no? Cartera vencida es 100% de previsión, ¿no? Eso es cuando tiene cuentas por cobrar. Esa es la política de incobrables que maneja la empresa. Y lo que decíamos, estas deudas financieras, ¿a qué exactamente se refieren? ¿O para qué han sacado? Con proveedores, bueno, estos son los proveedores a los cuales se debe, ¿sí? Cuentas por pagar nacionales, extranjeras, o sea, y deudas financieras. Miren, tiene deudas con el Banco Nacional, ¿sí? De 8 millones, Banco Visa 9 millones, Fortaleza 10 millones, pagarés, bueno, nada, Corporación Interamericana de Inversiones, intereses bursátiles, intereses por pagar, bonos de la bolsa, tarjetas a crédito. Miren, tiene diferentes formas de apalancamiento al corto plazo a partir de bancos, ¿sí? Que es lo que tiene que pagar seguramente durante el periodo de un año, y además tiene inversiones que ha realizado, ¿sí? Y aquí les va explicando qué es cada uno. Por ejemplo, este bonos de la bolsa 4.4 realizó la emisión de bonos a partir en la Bolsa Boliviana de Valores por un importe de 70.000, se ha apalancado de esa manera. Ha vendido bonos, ¿sí? A un porcentaje de interés, y dentro de 1.620 días él tiene que pagar los 35 millones más el interés del 6,25%. Entonces es una forma de apalancarse. Decíamos, me puedo apalancar a partir del aporte de los socios, me puedo apalancar, que va a ser una deuda para mí, me puedo apalancar a partir de un crédito bancario, y en este caso también está a partir de la emisión de bonos. Un bono representa una obligación. ¿Por qué? Porque dentro del periodo establecido, en este caso 1.600 días, yo debo pagar los 35.000 que me están dando por los bonos, además con un adicional del 6,25%. ¿Sí? En este otro caso son 35.000, solo se han colocado 24 a la tasa de interés del 7%, pero que lo voy a pagar en 2.880 días, ¿no? Que el vencimiento va a representar un 18 más, va a ser 24 más 18 lo que voy a pagar seguramente, ¿no? Entonces, por ahí van a ver esos temas, ¿no? Que se apalanca de esa manera, o sea, necesitaba efectivo, ha puesto bonos en el mercado, le han dado 35.000, y esos 35.000 le sirve para poder hacer justamente frente a estas obligaciones de esos 404 días que está en su ciclo como tal de la empresa, ¿no? Ese es el análisis que se puede hacer a partir de esta información que tenemos en los estados financieros, jóvenes, ¿no? Este ciclo de efectivo, ciclo operativo, va a estar siempre relacionado a qué hace la empresa como tal para su apalancamiento, porque este dato me dice se está apalancando la empresa, se está apalancando de alguna manera 404 días para poder hacer frente a sus obligaciones inmediatas, que es a sus pagos a proveedores. ¿Cómo se financia? Entonces ahí voy a mis notas de los estados financieros y encuentro las formas de apalancamiento que tiene. A partir de deudas con el banco, ¿no? A partir de tarjetas de crédito, como ven aquí, y a partir de la emisión de bonos en la bolsa de mercado de valores. Eso, ¿no? Entonces, como ven, necesitamos leer toda la información para poder comprender estos datos que nos está reflejando la empresa como tal. Para el día martes, lo que tienen que hacer ustedes, me van a hacer el método DuPont, ¿sí? El método DuPont, que es sencillito, de estos estados financieros. De todas maneras, nosotros vamos a continuar con los ratios, ¿sí? Con los demás ratios que tenemos, porque esto no acabó aquí. Tenemos que hacer los ratios de activos, los ratios de endeudamiento, los ratios de solvencia, beneficios, y finalmente vamos a hacer el ROE y el ROA, ¿no? Para ver el tema del apalancamiento, cómo se está apalancando y todo lo demás. Vamos a analizar esa parte en clase
porque requiero que se haga este análisis. Pero ustedes intenten hacer el DuPont, como les salga, ¿sí? Como les salga, porque igual lo vamos a hacer conmigo y ahí vamos a ver cuál ha sido los errores que estamos teniendo. Bueno, jóvenes, eso sería por el día de hoy. Continuamos el día martes y nada, practiquen para que, bueno, vayan adquiriendo más rapidez al momento de hacer los ejercicios. Y ya lo mismo que estamos haciendo tienen que ser para sus empresas, ¿sí? Para las empresas que ustedes han seleccionado. Vayan avanzando, no lo dejen para el último rato. Luego vamos a ver el tema de presentación, pero ustedes por lo menos en un Excel váyanlo trabajando, porque al final ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un informe financiero, ¿sí? Vamos a hacer un informe financiero como tal, que también les voy a enseñar a hacer. ¿En base a qué? A toda esa información que estamos sacando actualmente. Bueno, gracias por su participación, jóvenes, y nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana y mucha bendición. Si tienen alguna duda, es su momento. Y si no, el día martes nomás nos vemos. ¿No hay dudas? Nada. Bueno, gracias, jóvenes. Hasta el día martes.